Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy, como en otras ocasiones, vamos a desarrollar un tema, una figura jurídica que me parece puede ser interesante en tiempos como este. Vamos a hablar del patrimonio de familia. ¿Qué debemos entender cuando en el aspecto de lo jurídico hablamos del patrimonio de familia y qué características, qué beneficios tiene ese patrimonio? Nosotros hemos visto a través de los años, quizá con motivo de algunas crisis financieras y quizá algo que vamos a estar viendo en los próximos meses, cómo el incumplimiento de obligaciones, la existencia de deudas pueden poner en peligro el patrimonio de las familias. Vimos, por ejemplo, por ahí del año 94, 95, cómo muchas personas que no pudieron pagar sus créditos perdieron su patrimonio, perdieron el lugar donde vivía ese núcleo familiar, perdieron sus negocios y no hubo marcha atrás. Es una figura jurídica que existe y que se maneja de carácter o de naturaleza local, es decir, cada entidad federativa, cada estado puede o puede no contemplar la figura, pero en su mayoría todas la tienen. Y el objetivo es poner una especie de protección, una especie de campo de fuerza a elementos básicos que garantizan el equilibrio y la supervivencia de un núcleo familiar, de una familia, entendiendo esta como varios integrantes, no solamente una pareja, puede ser una familia monoparental, hijos, abuelos, en general, todos aquellos que constituyan un solo núcleo. Y la idea es que a través de un procedimiento jurídico se le ponga esa barrera de protección para que ese patrimonio no pueda ser embargado, no pueda ser alienado y no pueda tampoco operar la prescripción en cuanto a su afectación. Vamos a poner algunos ejemplos. Cualquiera de los integrantes de ese núcleo familiar, para obtener esa protección y sin ningún motivo en particular, es decir, sin una expresión de causa, puede solicitarle a un juez de lo familiar, porque es la autoridad ante quien se tiene que constituir ese régimen de protección, o la mayoría o la totalidad de los integrantes de esa familia, decir, queremos afectar este patrimonio para que esté protegido. La idea es que al aportar ese patrimonio respecto del número de miembros de la familia, la propiedad de esos bienes se divide de manera proporcional a todos los integrantes. Cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de la casa habitación. Estamos hablando también del lugar, el local comercial que da el sustento económico a la familia, de los objetos que sirven para ello, de alguna parcela cultivable en los lugares donde eso opera. Y hay algunos límites, como por ejemplo el valor del patrimonio familiar. Como ya bien decía, cada entidad tiene sus reglas, pero por ejemplo en la Ciudad de México, el valor del patrimonio familiar anda rondando por ahí los 3 millones de pesos. Luego entonces podemos ver que existen propiedades, pensando en la casa habitación, que sí van a cumplir con ese requisito. Puede ser la casa habitación más el negocio, más los instrumentos de trabajo o alguna combinación que no sobrepase dicha cantidad. A través de ese procedimiento judicial, un juez va a constituir esa protección en relación a ese patrimonio y va a mandar inscribir en el registro público de la propiedad, en la oficina registral, esa protección para que sea oponible frente a terceros. En el ejemplo del que estábamos hablando, cuando una casa habitación está constituida bajo ese régimen, no importa entonces si después de eso, si como consecuencia de una mala decisión o como consecuencia de una crisis financiera, una crisis económica, alguno de los integrantes adquiere una deuda. Lo natural sería que el acreedor, un banco, una persona física, pudiera venir a tratar de cobrarle a esa persona a través de un embargo. Resulta que aunque esa persona integrante del núcleo familiar pudiera tener ese adeudo, no se le va a poder embargar el inmueble en donde viven, porque se llevó a cabo este trámite, este procedimiento para constituir el patrimonio de familia. Existen también algunas causas por las cuales ese patrimonio se extinga.
Cuando no sea necesario que persista, y un motivo muy particular, cuando esto se hace en fraude de acreedores. Ese es un punto muy importante que la ley establece, porque habrá el caso donde personas que ya tienen muchos acreedores, personas que presentan deudas, justamente traten de constituir este patrimonio de familia para evitar pagar a esos terceros, para evitar que estos terceros puedan embargarles la propiedad, que si eventualmente puede estar utilizada como una casa habitación, también lo es que la idea original era de conservarla sin perjudicar a nadie. Entonces, nosotros podemos ver que este patrimonio de familia se constituye, se puede extinguir, puede hacerse en partes. Quizá hoy tengo una propiedad en la que vivo, pero después vamos a vender esta propiedad y nos vamos a ir a vivir a otro lado y resulta que todavía tengo alguna parte del límite económico que se me permite. Puedo incluir uno o varios bienes siempre y cuando no pasen ese requisito. Me parece que es importante, me parece que es útil tener esta información. Patrimonio de familia, un medio para conservar y garantizar el núcleo mínimo de existencia, de seguridad de un grupo de personas que integran esa misma identidad. Nos vemos para la próxima. Mucho gusto en saludarlos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.